Perú se ha caracterizado por una cierta o mucha inestabilidad política, es innegable, ha tenido 6 presidentes. Son de los presidentes es porque deben responder frente a la justicia, lo que no sucede en muchas partes del mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? El canciller peruano que ahora está como representante en España dio una entrevista a la prensa española, y es que la periodista encargada de entrevistarlo criticó al Perú mencionando que es un país corrupto y que ha tenido muchos presidentes que han sido corruptos, ya que en los últimos años más de 6 presidentes han sido encarcelados e investigados por la justicia peruana por casos de corrupción. Pero el canciller peruano salió todo airoso y dio una gran respuesta a la periodista española. Primero escuchemos y luego analicemos. Perú se ha caracterizado por una cierta o mucha inestabilidad política, es innegable, ha tenido 6 presidentes, si no me equivoco, en los últimos 6 años, desde el 2016. Le quería preguntar, ¿cree que la investigación actual a la presidenta Dina Boluarte por el caso conocido como el Rolex Gate puede tener una influencia negativa, puesto que en la OCDE se evalúa, ¿no?, ese tema de la transparencia, la anticorrupción? ¿Qué opina? La alta rotación de los presidentes es porque deben responder frente a la justicia, lo que no sucede en muchas partes del mundo. En muchas partes, y no vamos a singularizar casos, políticos y presidentes desfalcan, se llevan bolsas enteras de dinero, hacen negocios públicos y siguen siendo después senadores vitalicios, regresan con sus partidos, siguen gobernando. Pues en este caso la justicia peruana ha demostrado que es una institución y un baluarte, la fiscalía que investiga y que cuando tiene que acusar lo hace, de manera que no tenemos nada de qué avergonzarnos, sino más bien podríamos decir, en el Perú, a diferencia incluso de países de Europa, de países asiáticos, los presidentes van presos cuando son corruptos. Perú se ha caracterizado por una cierta o mucha inestabilidad política, es innegable, ha tenido 6 presidentes, si no me equivoco, en los últimos 6 años, desde el 2016. Le quería preguntar, ¿cree que la investigación actual a la presidenta Dina Boluarte por el caso conocido como el Rolex Gate puede tener una influencia negativa, puesto que en la OCDE se evalúa, ¿no?, ese tema de la transparencia, la anticorrupción? ¿Qué opina? La alta rotación de los presidentes es porque deben responder frente a la justicia, lo que no sucede en muchas partes del mundo. En muchas partes, y no vamos a singularizar casos, políticos y presidentes desfalcan, se llevan bolsas enteras de dinero, hacen negocios públicos y siguen siendo después senadores vitalicios, regresan con sus partidos, siguen gobernando. Pues en este caso la justicia peruana ha demostrado que es una institución y un baluarte, la fiscalía que investiga y que cuando tiene que acusar lo hace, de manera que no tenemos nada de qué avergonzarnos, sino más bien podríamos decir, en el Perú, a diferencia incluso de países de Europa, de países asiáticos, los presidentes van presos cuando son corruptos. Como pudimos escuchar la respuesta del canciller peruano que nos representa en España ante la prensa española, luego de que le preguntaron de que Perú es un país corrupto que tiene más de 6 presidentes que están en prisión o que fueron investigados por delitos de corrupción, el canciller atinó a responder, como ya dijimos en el video, que en Perú se investiga y los últimos casos han sido por corrupción, ya que en otros países, a comparación de Perú, algunos mandatarios y políticos no son investigados de la mejor forma. Es por ello que se libran de la justicia y no son encarcelados como sucede en Perú, mencionando por otra parte también que Perú en los últimos años ha tenido muchos presidentes que han sido enjuiciados y algunos hasta encarcelados. Sin más decir, por ejemplo, el último presidente que está siendo investigada es la actual presidente Dina Boluarte, que hasta allanaron su casa, y antes de ella Pedro Castillo, que fue encarcelado por actos de corrupción y también por intento de golpe de estado. Más antes tuvimos al presidente Alan García Pérez, quien se suicidó ya que fue acusado de cargos de corrupción y el juez sentenció que debería entrar a prisión. Más atrás tenemos el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que también fue acusado de casos de corrupción, y así la lista es inmensa hasta llegar a Alejandro Toledo, que también cometió acto de corrupción con las empresas brasileñas en licitación de obras, y así podemos seguir nombrando varios casos, pero en los últimos años estos casos han sido más vigentes y se han sacado a la luz, eso porque la justicia peruana ha investigado más a sus autoridades, cosa contraria que no ocurre en otros países como por ejemplo España, que sus autoridades no son investigadas. Peor aún, en los países vecinos
vecinos de Perú, que sus autoridades, presidentes, congresistas y políticos no son investigados. Es por ello que no salen a la luz los casos de corrupción como si lo hacen en Perú. Pero luego de escuchar todo lo que dijo este canciller y la respuesta que dio a la pregunta de esta periodista española, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.